Muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy. Eh, el, el día de hoy, como les digo, tenemos una clase muy interesante que es el cierre de el ciclo de personajes de 1973. eh, y el encargado de dar la charla del día de hoy es Mauricio Chapacase, quien es profesor de Historia y Ciencias Sociales. También tiene, bueno, distintos estudios de posgrado también en materias de historia, profesor, y también es coautor de este libro, Allende y Pinochet, Las verdades olvidadas, que es muy interesante para ver la historia de nuestro país en este periodo. Así que, bueno, Mauricio, el escenario aquí virtual todo tuyo. De Bienvenido. acuerdo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y abordar un personaje tan trascendental como es el general Augusto Pinochet. Voy a comenzar hablando brevemente sobre su trayectoria política, su carrera militar antes de la Unidad Popular. ¿Ya? Lo primero que hay que tener en cuenta, algo que resalta su biógrafo, principalmente Gonzalo Vial, es que él fue un militar intachable, escalando exclusivamente por méritos, sin protecciones de ningún tipo, ni desvíos políticos, todos los grados y todos los cargos del ejército hasta los máximos. El general Pinochet estuvo al servicio del ejército 65 años y 10 días, ¿ya? Desde 1933 hasta el año 1998, ¿ya? Y todos sabemos que fue comandante en jefe durante 25 años, ¿ya? Cuando uno revisa su hoja de vida militar, uno encuentra distintos adjetivos, como por ejemplo que es un soldado nato, apegado a los reglamentos, estudioso, inteligente, culto, trabajólico, excelente para mandar y para obedecer, ¿ya? Conocido por su capacidad de trabajo y de organizar bien las cosas, silencioso y disciplinado. El general Pinochet tenía una formación sólida en geografía e historia, tanto de Chile como universal, ¿ya? Y su especialidad era la geopolítica. Él, antes de la Unidad Popular, él había publicado varios libros, como por ejemplo Síntesis Geográfica de Argentina, Perú y Bolivia, el año 53, Geografía Militar del año 57 y Ensayo de un estudio preliminar de una geopolítica de Chile, que es del año 65 y 3 años después publica Geopolítica, ¿ya? Algunos hitos que, que son importantes en la trayectoria del personaje porque nos van moldeando en cuanto a, podríamos decir, su temprano anticomunismo, vendrían siendo fundamentalmente que la experiencia que él tiene, breve experiencia, pero es muy importante para él, que es entre enero y febrero del año 48, cuando él, entonces capitán, está a cargo del campo de detención de Pisagua en el contexto de la aprobación de la ley de defensa permanente de la democracia, en la cual quedó proscrito el Partido Comunista y fueron detenido muchos de sus militantes, dirigentes, etcétera, ¿ya? Todo esto en el gobierno de Gabriel González Videla. Y posteriormente, también en el año 48, entre agosto y marzo del 49, él está como delegado en jefe en la zona de emergencia de Lota y Coronel para garantizar que la adecuada producción de carbón, ¿ya? Porque también ahí habían problemas de movilización de los trabajadores, sobre todo asusados por elementos comunistas, ¿ya? Entonces, producto de esta experiencia, él reconoce que comienza a realizar un estudio paulatino y profundo acerca de lo que era el comunismo, ¿ya? Incluso él con algo menos de 37 años ya contaba con una biblioteca bastante extensa sobre este tema, ¿ya? Sobre autores como Lenin, eh, Gramsci y otros líderes o ideólogos de esta ideología, ¿ya? Otro hito también importante es que cuando él viaja a Ecuador con un grupo de oficiales y con una misión de organizar una academia de guerra en ese país, ¿ya? Ahí permanece 3 años.
Otro hito también importante en su carrera es que él fue subdirector de la Academia de Guerra entre el año 64 y el año 67, ¿ya? Y también tuvo una función política cuando fue intendente subrogante en Tarapacá durante el año 69, es decir, cuando gobernaba Eduardo Frei Montalva. Y cuando se da que la elección del presidencial de 1970, el general Pinochet, obviamente que estaba allá de Quiniquique, a cargo de la sexta división de ejército, entonces a él le corresponde el día de la elección ser el jefe de fuerza de la provincia de Iquique y supervisar el correcto desarrollo de este proceso, ¿ya? Ahí, como sabemos, Allende supera por muy poco, obtiene la primera mayoría relativa con un 36%, superando por muy poco a Jorge Alessandri, que obtiene un 34% aproximadamente, ¿ya? Eh, el general Pinochet cuenta en el libro El Día Decisivo que una vez que él conoce estos resultados, él reúne a un grupo de oficiales y le expresa lo siguiente, cito textual, dice: "El pueblo de Chile no sabe el camino que ha tomado, ha sido engañado, pues parece ignorar a dónde nos llevará el marxismo-leninismo. Señores oficiales, creo que será el fin de la vida independiente de nuestro amado Chile y que a la larga pasará a ser un satélite de la Rusia soviética. Existe una remota posibilidad de que el Congreso rechace al señor Allende o bien que éste cambie de rumbo, lo que me parece difícil porque ahora va a ser muy controlado de cerca por los comunistas para evitar que modifique su política. Esta es una de las noches más amargas de mi vida", le comunica el general Pinochet a este grupo de oficiales, ¿ya? Bueno, en ese tiempo, cuando ninguno de los dos candidatos obtenía la mayoría, cuando ningún candidato obtenía la mayoría relativa, lo que ocurría era que la Constitución contemplaba de que el Congreso pleno, es decir, todos los senadores y los diputados tenían que elegir entre las dos mayorías relativas, que en este caso sería Allende y Jorge Alessandri. Finalmente, hubo varias tratativas para impedir que Allende fuera elegido presidente, pero finalmente todas fracasan y el Congreso pleno lo termina eligiendo presidente, ¿ya? Eh, Lo concreto de todo esto es que comienza el gobierno de la Unidad Popular. General Pinochet, él era bastante negativo, él pensaba que lo iban a llamar a retiro, pero le terminan ofreciendo el cargo de asumir como jefe de guarnición de Santiago. Esto en enero del año 71, ¿ya? Y, y también le corresponde como jefe de guarnición supervisar un segundo proceso eleccionario que fue la elección municipal de ese año, ¿ya? Y esta fue el único proceso eleccionario donde la Unidad Popular eh, obtuvo un resultado positivo, ¿ya? Entre los votos que obtiene la coalición propiamente tal y más el voto que obtiene la Unión Socialista Popular, ahí alcanza el 50%. Podríamos decir que es la única de las elecciones que tiene que enfrentar, disculpe, la Unidad Popular que, que sale victoriosa, ¿ya? Bueno, después hay un hecho muy importante en el cual el general Pinochet se ve en cierta forma involucrado, que es el asesinato que ocurre el 8 de junio del año 71, que es un caso que convulsiona el país, que es el asesinato de Edmundo Pérez Sukovich, que había sido ministro del Interior de Eduardo Frei Montalva, y que muere asesinado por un grupo de extrema izquierda, la Vanguardia Organizada del Pueblo, ¿ya? ¿Por qué el general Pinochet tiene algún tipo de relación con este caso? Es porque cuando se comienza que la captura de estos delincuentes subversivos, esto ocurre el 8 de junio y el 13 de junio hay un operativo de investigaciones que cuenta con el apoyo de Carabineros y del Ejército, sobre todo del Regimiento Buin, y a cargo de las tropas del Ejército está el general Pinochet, ¿no? Entonces, él participa en el operativo que finalmente termina atrapando, entre comillas, los hermanos Rivera y Calderón, porque finalmente ambos terminan muriendo en el proceso, ¿ya?
Otro hito importante del general Pinochet ese año 71 y como jefe de la guarnición de Santiago es la parada militar, ¿ya? A él le corresponde pedirle la autorización a Allende para comenzar el desfile y para concluirlo, ¿ya? Y también eh, viene también la visita esta de Fidel Castro, que ocurre finalmente entre el noviembre, el 4 de noviembre a diciembre. Perdón, del 10 de noviembre al 4 de diciembre, es decir, Fidel Castro está 24 días en Chile, lo que a todas luces es un desacierto diplomático. Eso en diplomacia no ocurre que un jefe de Estado vaya a otro país y permanezca tantos días, ¿ya? Pinochet como jefe de guarnición le, le corresponde participar en ciertas instancias en las cuales coincide con Fidel Castro. Fundamentalmente son tres oportunidades. Una cuando Fidel Castro deposita una ofrenda a los pies del monumento de Bernardo Higgins, esto es el 11 del 11 de 71. Después cuando visita Fidel Castro un monumento del Che Guevara que se inaugura el 29 del 11, y finalmente coincide en una recepción en La Moneda, ¿ya? El general Pinochet, él narra que él se la arregló para no rendirle honores militares de reglamento a Fidel Castro, ¿ya? Incluso dice que últimamente ha estado circulando un video en TikTok donde se ve claramente cuando el general Pinochet le dice a Fidel Castro que toma una posición de respeto ante el desfile de las tropas, ¿ya? Eso sería como algo anecdotario. Bueno, finalmente se va Fidel Castro y los últimos días de Fidel Castro, sobre todo el 1 de diciembre, Fidel Castro se va el 4, se produce lo que se conoce como la marcha de la cacerola vacía, ¿ya? Ya el problema de la carestía de alimentos ya comenzaba a hacerse grave, ¿ya? Podríamos decir que esta marcha, entre paréntesis, multitudinaria y emblemática, viene siendo así como el debut del poder femenino en la lucha contra el marxismo, ¿ya? A finales de ese año, concretamente el 28 de diciembre, el general Pinochet deja de ser el jefe de la guarnición de Santiago y se convierte en jefe del Estado Mayor, ¿ya? El jefe de Estado Mayor no tiene atribuciones de mando, ¿ya? Directas, sino que se encarga fundamentalmente de ver todo lo que es eh, la planificación, compras, instrucciones, el cumplimiento de las normas en todas las divisiones, etcétera. Es fundamentalmente como es el encargado de coordinar el correcto funcionamiento del ejército y también de reemplazar al comandante en jefe, subrogarlo, ¿ya? Esto va a ser muy importante porque eh, el general Prat va a ocupar cargos políticos cuando se convierte en ministro del Interior y después ministro en Defensa, y durante esos meses el general Pinochet fue el comandante subrogante del ejército. También, obviamente, es muy importante que el jefe de Estado Mayor se encarga también de coordinar y ver con las otras ramas de la Fuerza que Nacional todo lo que sea la actualización de planes de seguridad o coordinación en relación a determinadas maniobras o deberes que son fundamentales entre las instituciones uniformadas, ¿ya? Como un paréntesis, así lo describe esto, porque ya obviamente que el ambiente político, los problemas económicos se hacían sentir con fuerza, la polarización eh, ya comenzaba a ser seria. Él ve como una especie de descanso a principios del año 72, cuando publica un nuevo libro que es sobre la Guerra del Pacífico, específicamente de la campaña de Tarapacá, ¿ya? Y voy a compartir con ustedes un dato que me resulta muy curioso, que es una reseña que hace el, el tabloide comunista Puro Chile con respecto a este libro. Esta reseña es del 13 de octubre del 72.
Y dice así, dice, nuestra literatura de historia militar se ha enriquecido con la aparición del libro La Guerra del Pacífico, que trata sobre la campaña de Tarapacá. Su autor, el general de división Augusto Pinochet Ugarte, es un distinguido oficial de Estado Mayor y profesor de la academia que ha escrito varios libros muy interesantes y didácticos sobre temas castrenses desde 1954 hasta la fecha, los cuales han interesado también a los lectores civiles por el gran conocimiento y pedagogía con la que desarrollan las materias, por su lenguaje objetivo y claro y porque siempre se encuentra en ellos un gran fondo e interpretaciones trascendentales. ¿Ya? Esta era la opinión eh, que, que tenía este diario de comunistas respecto al libro de General Pinochet. También tengamos presente el contexto, es decir, lo que hace la Unidad Popular es intentar coaptar a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Allende tenía claro que las Fuerzas Armadas eh, no veían, o al menos la mayoría de las Fuerzas Armadas, los altos oficiales, que no veían con simpatía su programa revolucionario, y por ende Allende lo que hace es intentar coartarlo, ponerlo en determinados cargos, también aumentar el presupuesto significativamente en cuanto a los gastos, en cuanto a las compras de implementos, etcétera, ciertos reajustes de sueldo también, como una forma de diferenciarse con lo que habían sido los dos gobiernos anteriores, particularmente el de Frei Montalva, donde había habido incluso un alzamiento que militar el año 69, producto de las malas condiciones salariales y en cuanto a recursos materiales que tenía el ejército. ¿Ya? Otro dato importante de este año 72 es que el general Pinochet, siendo jefe de Estado Mayor que del Ejército, se dedica a actualizar los mecanismos de seguridad interna de la institución contra movimientos subversivos. ¿Ya? Ahí obviamente que el general Pinochet ya tiene en cuenta lo que es fundamentalmente el MIR. ¿Ya? También estaba la vanguardia organizada del pueblo, ya había sido neutralizada y aniquilada, y fundamentalmente la preocupación está centrada de que en el MIR y también en cierta medida en los grupos paramilitares que tenía cada uno de los partidos políticos de la UP y por cierto la brigada de, de choque, la brigada Ramona Parra, el Mocatalán, entre otros. ¿Ya? Entonces eso es importante porque el general Pinochet ahí empieza él a inmiscuirse en las actualizaciones de planes de defensa, de contingencia, que después van a ser muy importantes el- al momento de la intervención militar. ¿Ya? Eh, Otro dato curioso también, o anecdótico, es que el Pinochet acompaña a Salvador Allende a un viaje a México, donde se celebraba el 162 aniversario de la independencia de este país, y Prat no puede asistir y finalmente lo reemplaza como jefe de Estado Mayor el general Pinochet. ¿Ya? El, el año 72 ya es un año muy complicado desde un punto de vista económico. ¿Ya? Eh, Todo como consecuencia de las políticas económicas, obviamente del gobierno, que impulsaron un proceso de estatización de facto, tanto de predios agrícolas, industriales, ¿ya? Efecto de esta crisis también era una inflación desatada. En ese año se alcanza un 163% de inflación que no tenía precedente en la historia de Chile, y estamos hablando de cifras oficiales. ¿Ya? Lo más probable es que esta inflación haya sido mucho más alta. ¿Ya? La moneda ya se derrumbaba, ya el mercado negro comenzaba a decaflorar y había un problema serio de desabastecimiento. ¿Ya? Ese era el contexto en el cual se va dando este año 1972 y vale la pena que mencionarlo para tener en cuenta el rol, en este caso, del general Pinochet como personaje fundamental. Y para entender lo que va a ocurrir fundamentalmente en octubre, a partir del 9 de octubre, cuando empieza el paro de camioneros, fundamentalmente en protesta, además de otros temas de escasez de petróleo, etcétera, era para protestar porque la Unidad Popular tenía un plan de comenzar
una empresa estatal que de transporte en la región de Aysén, ¿ya? Entonces los camioneros entendieron que esto iba a ser de que el inicio de un proceso de estatización de todo el transporte y comenzaron un paro. Y este paro finalmente fueron adheriendo otros gremios y tomó el país, se vio completamente paralizado, ¿ya? Y no solamente gremio económico, sino que también participan profesionales, abogados, médicos, doctores, estudiantes universitarios, incluso las corporativas campesinas, ya que veían con cierta preocupación que la reforma agraria impulsada por Ofrey no tenía como intención crear propietarios, sino que fundamentalmente que la tierra fuera colectivizada y controlada por el Estado, ¿ya? Entonces, este paro se transforma fundamentalmente en una huelga nacional que dura varias semanas y el gobierno de Allende, para parar este paro y dar cierta tranquilidad a los gremios y a la oposición política, incorpora por primera vez a uniformados dentro del gabinete, ¿ya? Y ahí asume el general Prat como ministro de Interior, ¿ya? Y el comandante en jefe de la Armada, Raúl Montero, asume de que en Hacienda, y el comandante en jefe de la FACH, César Ruiz Lanyau, él asume en Obras Públicas y Transporte, y el general director de Carabineros, José María Sepúlveda, asume en Tierra y Colonización, ¿ya? Entonces, esto es importante y un hito porque es Allende el que llama a los uniformados, sobre todo a los jefes castrenses, a participar directamente de política y por ende les permite deliberar, ¿ya? Esto es fundamental tenerlo presente, ¿ya? El general Prat, bueno, y gran parte de los uniformados que integran este gabinete permanecen en sus cargos hasta la elección parlamentaria de marzo del 73, ¿ya? Esta elección también es crucial porque acá la oposición, es decir, la democracia cristiana, más el Partido Nacional y otros grupos pequeños que formaban la, eh, la Confederación de la Democracia, lo que pretendían era alcanzar una mayoría eh, significativa para poder destituir al gobierno de la Unidad Popular. Entonces, esta elección se presenta fundamentalmente como un plebiscito, ¿ya? A la oposición le va bastante bien, alcanza casi el 55% de los votos. No obstante aquello, la UP obtiene el 44%, y esto eh, imposibilita tener el número de senadores que se requerían para poder destituir al señor Allende, fundamentalmente las dos terceras partes del Senado. No se alcanza. Después, investigaciones posteriores que se dan a conocer a las semanas, eh, concluyen o indican que el gobierno de la Unidad Popular comete un fraude de grandes proporciones. Se calcula entre 200.000 y 300.000 votos fraudulentos, ¿ya? Es decir, sin mediar este fraude, la oposición hubiera obtenido la mayoría suficiente en el Senado para poder haber destituido a Salvador Allende, y ahí hubiera concluido de una forma muy distinta el gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Pero esto no ocurrió y fue vulnerado seriamente todo lo que es el sistema electoral chileno, ¿ya? No, no hay tiempo para entrar en mayores detalles, pero esto pudo haber cambiado completamente el curso de los acontecimientos, ¿ya? Lo que sí me parece interesante es me- mencionar el rol que tiene el general Prat, ¿ya? Él asume desde, desde noviembre del 72 hasta las elecciones de marzo del 73, asume como ministro de Interior, como les comuniqué, ¿ya? Durante ese tiempo el general Pinochet lo subroga, ¿ya? Ejerce como comandante subrogante. Incluso Prat después reconoce, cito textual, que Pinochet se había manejado con sentido de responsabilidad y lealtad, resolviendo acertadamente
el fardo de problemas de mando a toda hora, que a toda hora pende de las resoluciones del comandante en jefe, ¿ya? Pero el general Prat, entre el año 72 y 73, él desarrolló una carrera política, ¿ya? Junto con ser la máxima autoridad del ejército, él pasó a ser una figura política de primer nivel, ¿ya? Él no fue el gran pacificador o el garante de imparcialidad y justicia que el país necesitaba, ¿ya? Él se abanderizó y apoyó políticamente al gobierno de la Unidad Popular, declarando públicamente que el gobierno tenía todo el derecho a implementar un programa de gobierno que convirtiera a Chile en un país socialista, por ejemplo, ¿ya? Incluso él, como ministro de Interior, firma una circular ordenando a las intendencias negar auxilio a los tribunales de justicia para que se cumplieran fallos, ¿ya? Eh, entonces, no es correcto señalar que el general Prat fue un general constitucionalista que no deliberó, porque eso no tiene asidero histórico. El general Prat fue un hombre totalmente comprometido con el proceso revolucionario. Y por eso que la oposición lo acusaba derechamente, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, lo acusaban de tener un compromiso político con la Unidad Popular, ¿ya? Incluso esta misma opinión tenía Alemania, la Alemania comunista. La autoridad de la Alemania comunista, Faría, cita un documento en el cual se lee que lo siguiente, dice: se ha confirmado que el general Prat, respetando la Constitución y como nosotros podemos afirmarlo, yendo más allá de ella, no solo cumple su cometido en el sentido del programa de la Unidad Popular, sino que ha colaborado fundamentalmente para activar el gobierno de la UP y ponerlo a la ofensiva, ¿ya? Entonces acá lo veían a él como incluso como que había salvado la situación, porque el gobierno de Allende estuvo tambaleando seriamente con el paro gremial de octubre del 72, ¿ya? Entonces, él no fue un general constitucionalista porque normalmente lo que hace la izquierda actualmente es intenta dividir. Entonces presenta a Prat, a Bachelet y a todos los uniformados de que no quisieron oponerse a Allende o intervenir en contra de Allende, lo presentan como que son demócratas, militares leales, constitucionalistas, y por otra parte están los golpistas, los gorilas, ¿ya? Los aquellos que no respetaron las leyes, la constitución, etcétera, pero eso no es cierto. Es decir, los uniformados y sobre todo los altos oficiales, eh, por la coyuntura nacional, no les quedó otra que deliberar. Tuvieron que muchas veces deliberar y opinar y meterse en asuntos políticos, porque así lo mandaba la coyuntura. Nadie podía quedar ajeno al proceso político que estaba viviendo el país, ¿ya? Eh, para cerrar el tema de Prat, voy a citar a Daniel Mansuy, su libro, que Salvador Allende, la izquierda chilena, la Unidad Popular, que ha tenido muchos comentarios positivos. Él dice: Prat no fue un oficial no deliberante, muy por el contrario, deliberó muchísimo, incansablemente, día tras día. El hecho es que su labor no fue ni de lejos estrictamente profesional, y eso hizo posible que sus subordinados pudieran disentir, ¿ya? De acuerdo a lo que ha dicho el general Pinochet en su memoria, en su entrevista, él nunca habló de política con Prat, salvo en una oportunidad que él le mencionó de que al ejército, los violentistas, fundamentalmente en alusión al MIR, no le aguantaban ninguna crujida. Él le hizo ese comentario a Prat, y a Prat le molestó mucho y lo interrumpió y le dijo: con que estás con el golpecito, ¿cómo se te ocurre? Y de ahí Pinochet nunca más dice que volvió a tocar un tema eh, de índole política propiamente tal, ¿ya? Bueno, eh, pes- eh, la elección parlamentaria, como no pudo resolver el tema crucial que era, sobre todo desde la perspectiva de la oposición, o la estrategia de la oposición, que era buscar la caída de Allende, acusarlo constitucionalmente y destituirlo, eh,
obviamente que la crisis política fue increciendo, ¿ya? A la par con los problemas económicos. Por ejemplo, la inflación ya superaba un 500%, en el país cada vez se producía menos, las arcas fiscales están destruidas, ya casi no se disponían de divisas, ¿ya? El gobierno había comenzado ya a establecer formalmente el racionamiento de alimentos, las personas tenían que hacer fila durante horas para poder de obtener productos básicos, ¿ya? Chile, podríamos decir que se había convertido en una gigantesca cola desde Arica a Magallanes, ¿no? Los enfrentamientos callejeros se intensificaban, lo mismo las tomas de predios, de fábricas y también de viviendas, ¿ah? Durante el gobierno de la Unidad Popular se tomaron aproximadamente 10.000 viviendas entre terrenos, departamentos y casas, ¿ya? También proliferaban o se consolidaban o robustecían los cordones industriales, ¿ya? La acción política, la oposición política y el mundo gremial cuestionaba permanentemente al gobierno, lo acusaba de haberse apartado de las normas democráticas, ¿ya? Para peor al gobierno se le ocurre presentar el proyecto de la ENU, de la Escuela que Nacional Unificada, que fundamentalmente lo que pretendía era convertir a la educación chilena en un instrumento de concientización política al servicio del marxismo. Obviamente que hubo una oposición en lo apoderado, los estudiantes secundarios, universitarios, la Iglesia Católica y también la, las Fuerzas Armadas se opusieron tenazmente a este intento de controlar las conciencias de los estudiantes, ¿ya? Pero esto se superaba una crisis y comenzaba otra. Ahora comienza la huelga de los mineros que se desarrolla también entre abril y junio del 73, que estuvo paralizado todo lo que es la producción del teniente. También Chuquicamata solidarizó con los trabajadores, con los mineros que el teniente y también los otros gremios, etcétera. Y entonces ese también fue otra grave dificultad que tuvo el gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? Y en junio de ese año también tiene lugar el tanquetazo, ¿ya? Que fue un levantamiento de blindados que encabeza el coronel Roberto Soper. Incluso llegan algunos tanques a La Moneda, al Ministerio de Defensa, pero el ejército s- logra sofocar esto institucionalmente, ¿ya? Esa jornada deja un saldo de 17 soldados muertos y 5 civiles también perdieron la vida, ¿ya? Eh, Acá encontré una entrevista que le hacen al general Pinochet al poco tiempo de, a los días de haberse producido este alzamiento militar, que él concede una entrevista a una periodista del Interpress Service, una agencia de noticias internacional. Y en ella el general Pinochet se pronuncia acerca de la posibilidad de una guerra civil en Chile. Comparto con ustedes lo que dice. Chile vive una aguda pugna ideológica interna. Creo que el buen sentido primará en los criterios políticos de la ciudadanía y de sus organismos, de manera que en ningún caso se deteriore o se exponga la seguridad nacional. En todo caso, el peligro existe. Una lucha fratricida sería una catástrofe por las condiciones militares del chileno. Creo que toda esta vitalidad debe descargarse en el trabajo productivo que derrote el subdesarrollo y nos permita ocupar el lugar que corresponde de acuerdo a la calidad de nuestro hombre y la riqueza del país, ¿ya? El tanquetazo fracasa fundamentalmente porque no fue una acción que no contó con el apoyo de los mandos superiores, ¿ya? Pero para entonces, ya para, podemos decir, allá a mediados de 1973, habían ya altos oficiales de distintas ramas de la defensa nacional que ya estaban ellos ya concibiendo la idea de interrumpir el gobierno de la Unidad Popular, porque consideraban que la situación ya no daba para más y que el país eh, corría un serio peligro. Les preocupaba, por un lado, la existencia de grupos paramilitares, como el MIR,
el GAP también, por cierto, ¿ya? También les preocupaba el tema de la situación económica y les preocupaba fundamentalmente que la polarización política terminara infiltrando a las Fuerzas Armadas y las dividiera, y eso provocara una guerra civil. Ese es el gran temor que tenían los, los uniformados chilenos, porque consideraban que en una situación así, en una guerra fratricida, el país iba a caer obviamente en un estado de vulnerabilidad y podía ser atacado. eh, Ellos temían fundamentalmente de que un ataque peruano, ¿ya? Por eso que los militares, ya podríamos decir que los altos oficiales de la Fuerza Armada, sobre todo lo que se conoció como el grupo de los 15, que un día después del tanquetazo, como una forma de descomprimir, el gobierno autoriza, permite que se reúnan 15 altos oficiales, 5 de cada rama, y empiecen a hacer como un diagnóstico de los problemas que tenían del país y proponer determinadas soluciones. Ellos evacuaron un documento donde le proponían de que al gobierno, por ejemplo, buscar un acuerdo con la oposición, que se restituyeran inmuebles, predios que habían sido usurpados, desarmar a los grupos paramilitares, neutralizarlos, etcétera. Finalmente, este documento Allende lo recibe, pero no hace caso omiso de él, ¿ya? Pero lo importante de este grupo que siguió funcionando hasta agosto de forma oficial y posteriormente algunos de sus miembros, pues pensemos, no sé, pues en el almirante José Toribio Merino, Patricio Carvajal, Sergio Arellano Star, Sergio Nuño, eh, Lee, Gustavo Lee por la Fuerza Aérea, etcétera. Ellos siguieron reuniéndose, es decir, si bien legalmente este grupo de los 15 cesó en sus funciones, en lo hecho este grupo sigue funcionando y sigue analizando la situación y se empieza a concebir un plan ya para intervenir en determinados momentos si la situación lo requería así, poner fin al gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? El general Pinochet alcanza a trabajar entre julio y agosto en este grupo de los 15, ¿ya? También lo que hace el alto mando de la Fuerza Armada es organizarse y actualizar los planes de defensa de cada una de las instituciones, ¿ya? Por ejemplo, el plan Hércules en el Ejército, el plan antisubversivo Cochayuyo en la Armada, etcétera. ¿Ya? Era una forma de que en algún momento poder neutralizar una sonada subversiva. Ellos siempre, las Fuerzas Armadas temían que los grupos extremistas desde los cordones industriales pudieran empezar a tomar el control de partes neurálgicas de la zona céntrica de las principales ciudades, de los edificios públicos, etcétera. Entonces, este plan inicialmente contemplaba como un plan de reacción ante una coyuntura de esa índole, no obstante, obviamente que todos estos planes también se pueden usar en un sentido inverso y finalmente también después, obviamente, posibilitan una acción de las Fuerzas Armadas para neutralizar o poner fin al gobierno de la Unidad Popular, ¿ya? El problema del grupo de los 15 de estos altos oficiales que se oponían al gobierno de la UP era fundamentalmente de que el alto mando de las Fuerzas Armadas, los comandantes en jefe, eh, no estaban por una acción de fuerza contra la Unidad Popular, ¿ya? Por ejemplo, el Montero, de que la Armada él se oponía. Incluso Montero queda aislado del alto mando porque él se oponía categóricamente a una acción de fuerza contra el gobierno de la Unidad Popular. Eh, César Ruiz Danyú en la Fuerza Aérea lo mismo, en Carabineros también el general Sepúlveda, ¿ya? Y en el Ejército estaba el general Prat, ¿ya? Pero se van dando una serie de elementos que van a posibilitar que se cambie este escenario. De partida es el colapso emocional del general Prat, ¿ya? El general Prat
por documentos que ha facilitado Víctor Faría, él, él veía que era inminente un alzamiento militar y, y él entendía que si él lo resistía, eso iba a provocar una guerra civil, ¿ya? No obstante aquello, él se comprometió ante las cúpulas de los partidos de la UPE, él a repartir armas, ¿ya? Eso lo ha documentado Víctor Faría con documentos de Alemania Oriental, ¿ya? También Andrés Pascal Allende nos ha dicho que el general Bachelet también con otros oficiales de la Fuerza Aérea igual tenían contemplado proporcionar armas a la población o a grupos milicianos para poder resistir un eventual golpe de Estado, ¿ya? Lo que ocurre fundamentalmente con Prat es que Prat empieza a colapsar psicológicamente y él nuevamente Allende que lo convoca para que asuma en agosto, concretamente el 9 de agosto del 73, Prat vuelve a asumir un cargo político, en este caso fue ministro de Defensa, ¿ya? Eh, César Ruiz de Añú, otra vez ministro de Obras Públicas y Transporte, y lo que ocurre acá es fundamentalmente es que Prat ya el ataque de la oposición era total, ¿ya? Entonces lo acusaban de ser un ministro más, un ministro político más de la UP que que utilizaba el cargo o el honor que del ejército para darle legitimidad a un proyecto que era contrario al ser nacional, etcétera, ¿ya? Y finalmente lo que ocurre con Prat es que colapsa emocionalmente, y él dice que colapsa porque él no pudo tomar esta decisión final de, de resistir el golpe porque sabía que iba a haber una guerra civil y no tuvo la capacidad o la valentía o la fuerza moral para poder decidir esto y finalmente colapsa y prefiere renunciar. Incluso él tiene dos episodios lamentables. En un momento le dispara esto fue el 27 de junio del 73, 2 días antes del tanquetazo. Hay una mujer, él iba con su chofer y hay un vehículo que viene al lado de ellos y lo empieza a insultar, etcétera, él piensa, él dice que piensa que eran unos hombres que pensaban atentar contra él, y finalmente le dispara al vehículo y resulta que era una mujer, ¿ya? Y la gente ahí que presenció el hecho se molesta mucho y él tuvo que prácticamente huir en un taxi para que no lo lincharan, ¿ya? Entonces era una persona que estaba mal emocionalmente y después, esto fue el 21 de agosto del 73, las, las esposas de los generales hacen una protesta en su casa, a las afueras de su casa, protestándole por su actitud condescendiente con el gobierno de la UP, etcétera, y finalmente lo que hace Prat es exigir a sus generales que le den una carta de solidaridad y muy pocos lo hacen, ¿ya? Y Prat finalmente renuncia, esto fue el 22 de agosto del 73, y asume ahí el comandante en jefe de ejército, se convierte en general Pinochet, ¿ya? A ver, de acuerdo a la información que manejamos, Prat le había recomendado a Allende que Pinochet asumiera el cargo, porque él había confiado siempre en Pinochet en cuanto a que no participaba de comentarios políticos, etcétera. Eso es lo que él afirmaba. Eh, Allende, por su parte, consideraba que Pinochet era un personaje que él lo iba a poder manejar, que era un militar que estaba solamente preocupado de los juegos de guerra, etcétera, y que iba a ser factible poder tener a alguien que fuera así, por así decirlo, incondicional, ¿ya? El mismo día que renuncia Prat, la Cámara de Diputados aprueba un acuerdo en el cual establece de que el gobierno de la Unidad Popular ha violado sistemáticamente
la Constitución y las leyes, ¿ya? Y va a ser muy importante este acuerdo porque el mismo general Pinochet lo reconoce así, de que viene siendo como una de las partidas de nacimiento del pronunciamiento militar. Incluso los argumentos de este acuerdo se van a utilizar en el bando número 5, que justifica eh, o entrega argumentos de que por qué se está poniendo fin al gobierno de la unidad popular. Yo le había mencionado que Prat había pedido que renunciaran los generales, que presentaran su renuncia. Obviamente él no pensaba aceptarla, pero para que le demostraran que estaban con él, que lo apoyaban, y como la mayoría que no lo hizo, Prat no le queda otra que renunciar. Eso yo ya lo había comentado, ¿ya? Ahora, Prat, él tenía a dos hombres de su confianza, que eran los generales Mario Sepúlveda y el general Guillermo Píquer, ¿ya? Y estos generales ocupaban cargos muy importantes. Por ejemplo, Sepúlveda estaba a cargo de la división y guarnición de Santiago, mientras que Pickering estaba a cargo del comando de los institutos militares. Es decir, entre ambos manejaban la mayor masa de tropas del país. Entonces, lo que hace astutamente el general Pinochet es acepta, una vez que asume el cargo de comandante en jefe, da curso a la renuncia que presentan estos personajes, y él procede a cambiarlos, a poner en esos cargos a personas de su entera confianza. Por ejemplo, al, al general Hernán Brady lo pone a cargo de la división y guarnición que es Santiago, y a Mendoza lo pone a cargo del comando de los institutos militares. Con esto que hace Pinochet es coloca en estos cargos importantes en cuanto a la capacidad de controlar tropas a dos hombres de su entera confianza, ¿ya? Eh, a ver, si bien el general Pinochet, él no había, no participa en las reuniones conspirativas, o no está en el grupo de los conspiradores más contumaces, podríamos decir, él indudablemente que tenía una postura crítica al gobierno de la Unidad Popular. Incluso si uno le da crédito a ciertos informes de la CIA, señalan que el general Pinochet desde el año 71, de agosto de 71, que se manifestaba en contra de la Unidad Popular, y que incluso él consideraba que en algún momento había que o forzarlo a la renuncia o neutralizarlo, ¿ya? Eh, lo que sí, él tenía la convicción de que si había una acción, esto tenía que ser algo institucional, ¿ya? Precisamente para evitar la guerra civil, ¿ya? Y él como jefe de Estado Mayor se había encargado de actualizar los planes de seguridad, y él conocía obviamente que los planes de seguridad de los otros institutos uniformados, ¿ya? Y él sobre todo actualiza el plan Hércules del ejército una vez después del tanquetazo, ¿ya? Entonces, él estaba preparado para una coyuntura de que implicara una toma del poder, ¿ya? Y con esta jugada que hace de cursar la renuncia de Sepúlveda y de Pickering, y dejar a Brady y ocupando los cargos fundamentales para controlar tropas, con eso él se aseguraba del día de mañana poder ser obedecido por las tropas en la eventualidad de una acción uniformada. Pero lo que él siempre tenía claro, era muy nítido en que esto tenía que ser algo institucional para impedir la guerra civil. Es decir, él tenía la misma preocupación o temor que tenía Pratt, pero con la diferencia que Pratt prefirió irse que a decidirse, y le dejó la decisión a Pinochet. Y Pinochet tuvo que finalmente decidir, ¿ya? Se van dando una serie de hechos que también contribuyen a acelerar esta intervención militar. Fundamentalmente lo que ocurre a fines de agosto, cuando se descubre de que había un intento de sublevación en la Armada, ¿ya? De apoderarse de los buques de guerra.
esto fue abortado, la Armada descubre eso y esto es un acelerante o un hecho que gatilla que se acelere esta decisión de intervenir. Los altos oficiales, pensemos en, nuevamente lo menciono, Merino, Lee, Arellano Stark, Sergio Nuño, ¿ya? Ellos el día 7 de septiembre eh, deciden que la intervención se iba a realizar el día 11, ¿ya? El día 8 el general Sergio Arellano Stark es quien contacta a Pinochet y le informa, porque Arellano Stark, él quería que fuera el general Pinochet el que liderara el ejército, y lo único que el general Pinochet, ambos se entrevistan y el general Pinochet le dice, yo no soy marxista, mierda, y, y da un golpe. Y Arellano Stark considera que eso es un sí, ¿ya? Eh, Esto fue el día 8. El día 9 el almirante Merino manda a dos hombres de su confianza, entre ellos Sergio Huidobro, para que se entrevisten con el general Pinochet. También estaba en Lee, estaba en la casa del general Pinochet en un cumpleaños de la hija. Y, y finalmente ahí llega este documento que se conoce, en el cual de que Merino le informa a ambos de que el día D va a ser el 11, que va a partir a las 06 horas y a las 8:30 en el resto de Chile, y finalmente ambos terminan suscribiendo ese documento y ahí se sella, podríamos decir ahí que ha sellado el destino del gobierno de la Unidad Popular. Y todos sabemos lo que ocurre el día 11 de septiembre, ¿ya? Pero los militares esperan a que se den determinados eh, requisitos, podríamos decir, por ejemplo, el acuerdo de la Cámara de Diputados, ¿ya? Ese fue como ellos lo interpretan como una señal que le da la clase política para que intervenga, ¿ya? Y además, todas las conversaciones de que hacían los dirigentes políticos de la época con los militares pidiéndole que intervinieran, sobre todo pensemos en Patricio Elwin, en Eduardo Frei Montalva, que ellos consideraban que no quedaba otra alternativa que los militares intervinieran. Frei, él planteaba que esto solamente se resolvía con fusiles. Entonces, se llega al 11 de septiembre, el general Pinochet apoya esta intervención militar. Gonzalo Vial es categórico en señalar que al respaldar la intervención militar, el general Pinochet lo que hace es evitar la guerra civil, ¿ya? Que si el general Pinochet hubiese dudado, hubiera mantenido una postura de neutralidad, etcétera, el ejército se había dividido y eso hubiese provocado una guerra fratricida. El general Prat, él le comunicó, por ejemplo, a Ricardo Lago, a la directiva de los radicales, que él calculaba que si había un alzamiento militar o un golpe de Estado, como que lo llamaba él, ahí iban a perecer entre 15.000 o 20.000 personas, mientras que él calculaba que si había una guerra civil podrían morir perfectamente 500.000, ¿ya? Entonces, esos eran esos cálculos dramáticos que se manejaban, ¿ya? Entonces, es fundamental la intervención militar tal cual se da en el sentido de que permite que las Fuerzas Armadas actúen de consumo, interrumpan el proceso, esta revolución marxista-leninista de cuño castrista que tenía como objetivo central que establecer en Chile un socialismo real y además de interrumpir este proceso nefasto, lo que se logra es que no se dividan las Fuerzas Armadas y actúen de consumo y no haya guerra civil. Eso, eso es lo fundamental. Yo para terminar, quiero compartir dos reflexiones que el general Pinochet hace, que me parecen interesantes. Una en la carta a los chilenos que escribe en su cautiverio estando en Londres, y dice así, dice, frente a la dramática encrucijada en que fue puesto en nuestro país por el gobierno de la Unidad Popular, me resistí a actuar hasta el final, no obstante el clamor ciudadano que golpeaba las puertas de los cuarteles, pidiendo nuestra intervención. Esperé no por temor,
sino por una secreta esperanza de que se pudiera superar pacíficamente aquella extrema situación de guerra, que fuera denunciada por la excelentísima Corte Suprema de Justicia, la Honorable Cámara de Diputados y otros órganos de nuestra institucionalidad. Nadie mejor que un soldado sabe cuán incontrolables son los enfrentamientos armados cuando no se combate contra un ejército regular. No fue posible evitarlo y finalmente tuvimos que asumir la conducción del país aquel histórico 11 de septiembre, no sin antes encomendar el éxito de nuestra misión a Dios y a la Santísima Virgen del Carmen, patrona de nuestras Fuerzas Armadas y Reina de Chile. Siempre he tenido y tendré en lo más profundo de mi corazón el recuerdo y un sentimiento de gratitud y admiración hacia esa generación de soldados, marinos, aviadores y carabineros que participaron en esa jornada patriótica y realizaron tantos sacrificios heroicos. Y finalmente, en su carta póstuma dice: yo como militar percibí la gravísima y compleja situación que se avecinaba mientras avanzaba la década del 70. Nadie podrá discutir que el mundo entraba en un enfrentamiento global, ideológico y militar, al que se llamó la Guerra Fría. Cada día los conflictos se agrandaban más, se calentaba más esa guerra y eran más complejos, en especial para una mirada observadora militar. Los ángulos comprometidos en esa guerra crecían día a día y abarcaban la casi totalidad de los planos de la vida, pública y privada de la gente. Crecía y presionaba al hombre común ese sino tan trágico de una guerra, o tú o yo, con el agravante de que el dilema se extendía a la comunidad toda internacional, algo así como una guerra total y sin cuartel. Un militar no podría restarse a este panorama, porque era muy oscuro, debía prepararse para lo mejor y para lo peor. Ecuación clave en la estrategia profesional. Chile empezó a arder y se encajonaba sin escape objetivamente, en mi concepto, a tres posibilidades. Esto que lo entiendan las personas jóvenes nacidas con posterioridad a la crisis. A una guerra civil sin cuartel, de ventana a ventana, con miles y miles de personas muertas. A una imposición de una dictadura llamada del proletariado, ideológica, marxista, leninista, con la pérdida total de la libertad política y del Estado de Derecho, y a una reacción conjunta de civiles y militares para eliminar tajantemente las dos anteriores. Nadie discute que la inmensa mayoría de la población se inclinaba por esta última alternativa. Chilenos, amigos, sin exclusión, una guerra internacional o una civil es algo atroz, lo peor que le puede ocurrir a una sociedad. La guerra, por esto, hay que evitarla hasta donde sea posible. Los adultos que vivieron el tiempo del pronunciamiento militar se dieron cuenta cabal que la única opción realista era esto último. Y concluyo diciendo eso, ahora que en unos días más se cumplen 50 años de esta fecha histórica, que hay que tener presente y valorar que ese pronunciamiento militar hizo que el país pudiera sortear dos abismos: el socialismo real y la guerra civil. Y con eso concluyo. Muchas gracias, Mauricio, por la charla. Muy interesante. Voy a leer algunas preguntas que hay aquí escritas, Mauricio. ¿Perdón? A ver, dame un segundito. Eh, Me interesa conseguir el libro. Dice, ¿dónde podemos comprar el libro Allende y Pinochet, las verdades olvidadas? Por otro lado, A me ver, gustaría saber, espera un momentito, dice, por otro lado, me gustaría saber qué opinas acerca de la película El Conde de Larraín, que tergiversa bastante la realidad acerca de lo que ocurrió actualmente. ya, a ver, con respecto al libro, no podría dar ningún dato. El libro es del 2013. No, la única opción de comprarlos yo creo que sería en Mercado Libre o en alguna tienda que venda libros usados, ¿ya? Con respecto a la película El Conde, no la he visto. No. He oído que ahí retratan al general como un vampiro, pero creo que forma parte de toda esa publicidad de tergiversar radicalmente lo hecho, y actualmente lamentablemente es muy rentable lucrativo atacar al general Pinochet. Se gana bastante bien eh, denostándolo o tergiversando los hechos. Después tenemos la consulta de Mario, dice, profesor Chepacase, ¿es efectivo que el general Pinochet dudó hasta el final
9 de septiembre de 1973, de sumarse al pronunciamiento militar y se sumó porque pensó que se podía repetir la situación de la Guerra Civil de 1891, donde se produjo esa guerra civil, donde se... Sí, a ver, sí, el general Pinochet, él tenía el convencimiento de que había que poner fin a la unidad popular. Y si son ciertos los documentos de- o los informes de la CIA apunta a esa idea. Lo otro que él sí tenía esa convicción de que esto tenía que ser algo institucional, precisamente para evitar la guerra civil. Él, en su mente, como un gran conocedor de la historia nacional, tenía como referente lo que había ocurrido en 1891, durante el gobierno de Balmaceda, que las Fuerzas Armadas se dividieron en una guerra civil atroz, en la cual le murieron más de 10.000 personas de 2 millones. Entonces, su duda eran fundamentalmente eh, plegarse o apoyar esto cuando fuera ya institucional y que estuviera gran parte del alto mando involucrado y decidido, y además que hubiera eh, legitimidad para, y yo creo fundamentalmente que esa legitimidad se la termina dando el acuerdo de la Cámara de Diputados. Juan Antonio Ursúa dice, ¿cómo crees que los partidos políticos que se dicen de derecha deben abordar el gobierno de las Fuerzas Armadas? ¿Mirar hacia adelante o hacerse cargo y defenderlo? A ver, yo creo que eh, los partidos políticos tienen que defender fundamentalmente las razones que explican por qué las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir, ¿ya? Lamentablemente, eh, los partidos tradicionales de derecha desde hace varias décadas de que dejaron de defender con fuerza, eh, diría yo, dos aspectos centrales, de que el gobierno de Allende fue un caos, de que el gobierno de Allende no buscaba profundizar la democracia, sino que buscaba reemplazar que nuestra que democracia por un socialismo real, un modelo similar al cubano. Eso está absolutamente documentado, que esa era la voluntad de Allende y de los sectores mayoritarios de la Unidad Popular. Eso, lamentablemente, la derecha que no lo ha defendido con fuerza, y prueba de eso es que ha dado sus votos para que el señor Allende tenga monumentos en distintas partes del país. Y lo otro que tiene que defender, sin lugar a duda, es eh, el legado, la obra política, económica, porque en esto hay que ser enfático, es decir, eh, el gobierno, el general Pinochet y su régimen fueron fundamentales para que Chile tuviera en el paso del siglo XX al XXI una suprema oportunidad de progreso. No hubiésemos crecido, no nos hubiéramos transformado en los jaguares de Latinoamérica sin cambios, sin las políticas o sin las reformas que implementó el gobierno militar, y esas cosas hay que defenderlas. Incluso están, diría yo, en el sentido común. Lo vimos hace un año en el 4 de septiembre, cuando a la gente le presentan un proyecto constitucional totalmente con ideas eh, de, prácticamente de hacer el país de cero, eh, refundarlo hasta completamente, por instinto, que las personas se terminaron quedando con la constitución de que nos rige, con el sistema económico de que nos rige, porque el sentido común se repele con la ideología. Entonces, gran parte de la obra que lleva a cabo el gobierno militar es fundamentalmente sentido común, premio a la iniciativa individual, certeza jurídica. eh, eh, etcétera. Ahí se cortó el final. Ah, Sí, ah, Mauricio, te leo las últimas preguntas.
Mario supuesto. señala, consulta lo siguiente. Dice, el 44% obtenido por José Antonio Caz en la última elección presidencial, ¿se podría interpretar que el pinochetismo está vivo, ya que Pinochet el 88 sacó 43%, la cantidad exactamente es igual a la obtenida por Cast, dice? A ver, yo no sé si el 44% propiamente tal podría considerarse un elector que se considera pinochetista, pero indudablemente que en los últimos años, y yo creo fundamentalmente a raíz de todo lo que fue el estallido social y el caos que provocó en el país, que como que se ha reivindicado en los sectores medios y populares la figura de Pinochet en cuanto a la capacidad de poner orden, de terminar con el caos, la anarquía, y por eso se explica que en las últimas encuestas que se hacen con respecto al general Pinochet eh, obtenga un 36% de adhesión. Pero históricamente, en las últimas décadas, el pinochetismo giraba en torno a lo que era el 22 25% del electorado de la centro derecha, es decir, el elector más, el voto duro de la derecha, y que obviamente que un voto pinochetista. Y como les digo, yo creo que todo lo que ha experimentado el país, todos estos desajustes, toda esta inseguridad, toda esta alza de la violencia, etcétera, eh, hace que las personas comunes y corrientes y que conocen, obviamente, que vivieron el periodo, les transmitan a sus familiares, a sus nietos o a sus hijos, y se esté reivindicando, creo yo, la figura del general Pinochet. Mauricio, voy a juntar las últimas preguntas por el tiempo. Dice Rodrigo, agradezco a Mauricio, nos conocemos desde la universidad, valoro sus conocimientos, lecturas, convicciones y amistad. Aunque en algunas miradas tenemos puntos distintos, pero no distantes, las preguntas son, su parecer acerca de la ley de control de armas durante la UP y las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Pinochet. Sí, esa es una de Rodrigo. A ver, con respecto a la ley de control de armas, es una ley fundamental para poder comenzar a desarticular a los grupos de extrema izquierda. Eh, Sobre todo, si bien que esta ley se aprueba a finales del 72, es durante el 73 donde las Fuerzas Armadas eh, em- empiezan a utilizarlas para hacer allanamientos a industrias o, o descubrir escuelas de guerrilla en las zonas rurales. Incluso tan efectiva fue que los grupos de izquierda, el MIR sobre todo, que la llamó una nueva ley maldita, la segunda ley maldita en comparación a lo que había sido la ley de defensa permanente de la democracia. Y con respecto a la segunda pregunta, las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno del general Pinochet fueron bastante complejas, diría yo. ¿Ah? Podríamos decir brevemente que si bien la gestión de Nixon, sobre todo con el gobierno, con la asesoría de Kissinger, claro, vieron con buenos ojos la caída de la Unidad Popular y la llegada al poder de los militares chilenos. Estados Unidos rápidamente se comienza a distanciar, incluso ya en la gestión de Gerald Ford, en el sentido de que ellos, si bien habían apoyado la caída de Allende, los norteamericanos siempre habían proyectado la proyección de un gobierno demócrata cristiano. Incluso tengo esa convicción que los demócratas cristianos daban por hecho que al poco tiempo Pinochet iba a llamar iba a llamar a Eduardo Frei o a ellos y le iba a entregar el poder, ¿ya? Entonces, la extensión del gobierno militar hace que las relaciones con Estados Unidos sufran altos y bajos. Incluso hay información, documentos que señalan que el año 85 Reagan en plena Guerra Fría, estaba decidido a poner fin al gobierno de Pinochet y que le había pedido incluso ayuda al gobierno argentino. Había hecho tratativas para ver de qué tan factible era poder acabar con el gobierno de Pinochet y cambia de postura con la internación de Carrizal Bajo y después el atentado a Pinochet. De ahí Reagan cambia eh, su,
su estrategia y contempla que ya no es necesario que caiga Pinochet, pero sí que financia a la oposición, a la concertación. La concertación, económicamente hablando, fue fuertemente financiada por Estados Unidos. Podríamos decir que en cierto aspecto Estados Unidos fue como un padre desde un punto de vista económico de la concertación. Entonces podríamos decir en síntesis que las relaciones estuvieron alto y bajo y que Estados Unidos en muchos momentos vio con distancia al gobierno de Pinochet. Incluso pensemos que el año 78, cuando estuvimos a punto de guerra con Argentina, estaba la enmienda Kennedy y no nos vendían armamento, ni repuestos, ni, ni, ni nada que nos permitiera poder preparar nuestra defensa en una situación tan compleja. Ya, esta es la pregunta, Mauricio, que son algo más de actualidad. Se dice, Juan Hertz, se dice que no hay posibilidad de una intervención militar en Chile. Mismo así, ¿será que aún hay militares de la cepa de Pinochet en la hora que tomarían las riendas? Y Gloria pregunta, ¿qué opina que la población esté clamando por un Bukele? A ver, con respecto a la primera pregunta, no, yo veo muy complicado que actualmente dentro de las Fuerzas Armadas o dentro del alto mando haya alguna intención de intervenir en la eventualidad de una crisis política. Eh, Pudimos apreciarlo durante el estallido social. Las Fuerzas Armadas prácticamente se mostraron eh, muy apáticas en dar alguna respuesta. Yo creo que eh, también ha contribuido mucho lo que le pasó a todos los militares que hasta el día de hoy están privados de libertad. eh, que los sectores afines como la derecha no le dieron apoyo y están insertos en procesos judiciales, hay personas privadas de libertad con Alzheimer, etcétera. Entonces yo creo que los uniformados actualmente no tienen mayor motivación para intervenir, ¿ya? Yo creo que cualquier tipo de solución actualmente tendría de que ser solamente política, electoral. Como bien dijo el otro día Hermógenes Pérez de Arce en su entrevista con Pulse. Eh, con respecto a lo de Bukele, claro, es decir, bueno, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano es un presidente muy bien considerado. Y en Chile particularmente yo creo que porque Bukele en muchos aspectos representa esa figura del hombre fuerte que es capaz de poner orden, de terminar con el libertinaje, con la inseguridad. Nosotros tuvimos a un Bukele durante 17 años, entonces todavía esa experiencia de orden, de seguridad, de progreso, creo yo que está todavía de arraigada en un sector de la población. Excelente. Ya pues, Mauricio, muchas gracias por la clase de hoy. Y Disculpen el retraso. no, agradecido también de la charla y poder compartir tu visión sobre esta materia histórica tan importante. Así que aquí muchos agradecimientos para tu clase también. Ahí, felicitaciones, muy buena charla. Gracias, profesor Chapacase. Excelente charla. Así que, Mauricio, muy agradecido también desde Foro Republicano y esperamos estar en contacto para una próxima oportunidad. Saludos a todos, que tengan muy buen resto de semana. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao.